Mi mamá estaba en un rincón ahí con una silla, ¿no? Yo dije, ¿qué pasó, no? Yo no sabía qué estaba pasando. Para mí esos fueron 30 segundos, pero en el video hay un video de 10 minutos donde están intentando agarrarme. Y había yo mido unos 76, ¿no? Entonces habían personas de 1,80, 1,85 tratando de agarrarme. No fregues. Y no podía, o sea, yo con una mano lo sentaba, ¿no? Y era como... Y el discurso era el mismo, o sea, el discurso interno que yo estaba teniendo con esta persona, yo no me voy a ir, yo no me quedo, déjame ir. Mi cara se empezaba como a transformar, ¿sabes? Era como una cosa muy rara, como si mi rostro no fuera mi rostro. Me manda el video y yo no lo puedo creer. Ella desconecta la tele, apaga la televisión, tiene el control en la mano, la clavija está desconectada, se prende en 666. Ya me dijo, ¿cómo me explicas esto? Porque la gente me está diciendo que estoy loca. Tienes que entrar a lo profundo con alguien que conozca y te llevan a un lugar donde pues están las tablas ouijas, ¿no? Te preguntan si la quieres preparada o tú la preparas, ¿no? Yo dije, no, pues prepáramela, ¿no? Yo muy asustado por lo que estaba sucediendo, volteo a su cama y veo que esa cosa sigue ahí acostada, sin moverse. Pero creo que era miedo a no saber qué iba a encontrar del otro lado, ¿no? Y cuando lo encontré, ya no quise saber qué seguía. O sea, creo que lo que está allá no es para nosotros. No pertenece a este lugar. Hola Bolis Crayolis, yo soy Eli Montserrat y qué gusto tenerte una semana más aquí conmigo, mi corazón de melocotón. Oye, antes de iniciar el podcast te quiero dar unos pequeños avisos parroquiales y para no hacer más largo esto, recuerda que te puedes unir a la sección de miembros desde 30 pesitos al mes. Vas a tener de hecho material exclusivo, escenas detrás de cámaras, también tenemos el audiolibro de Mi lucha contra Satanás y bueno, también hay otros beneficios, ¿no?, que hay dentro de estos miembros. Hay varios niveles, pero el más básico es desde 30 pesos al mes. Y recuerda que si tienes alguna evidencia, sea tuya, alguna historia de tu familiar, de tu primo, de tu hermana, nos lo puedes hacer llegar a través del correo elhistoria666@gmail.com y con gusto yo encantada de leer tu historia y que me brindes la confianza. El día de hoy les traigo un invitado muy especial, bastante especial, y pues mejor dejo que él se presente. Hola Eli, buenas noches, muchas gracias. Pues yo soy Rubén, justo, yo soy psicoterapeuta desde el enfoque clínico. Me dedico actualmente a dar psicoterapia a personas con cualquier índole o problemática. Okay. Más que nada me enfoco o estoy estudiando una especialidad hacia los trastornos y psicopatologías graves de la personalidad. Y también doy clases a nivel licenciatura. Actualmente pues tengo una maestría en psicología clínica y recientemente pues terminé ciertos estudios en la parte psicosomática, ¿no? Entonces estudio mucho la parte de la relación entre el cuerpo y la psique. Wow. Oye Rubén, ¿nos puedes platicar un poquito más a profundidad qué es la psique? Pues mira, la psique es este aparato funcional de la mente que nos permite entender la realidad de una manera, ¿no? Justamente muchos de los elementos paranormales se entienden desde la psique a través de entender la realidad, ¿no? Y cómo se vive esta realidad. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de algún fenómeno paranormal? Bueno, mira, te voy a contar una vivencia muy clara, ¿no? Okay. Para que la tengas ahí como presente. Yo creo que fue uno de los eventos más significativos en mi vida, que no me llevaron a estudiar psicología como tal, pero sí me llevaron a tener como que explicar la realidad de alguna manera, ¿no? Siendo yo muy adolescente, ¿no? Pues empecé a explorar cosas que no se deben de explorar, ¿no? Uno empieza, ¿no? Ya sabes, uno tiene siempre preguntas, siempre tiene como curiosidad, siempre tiene como ganas de saber más, ¿no? De las cosas que vive día con día, se cuestiona como, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me empecé a acercar, digo, mis papás son católicos, pero pues a mí la iglesia siempre me aburrió, ¿no? Sentía como este dogmatismo, todo el tiempo muy marcado. Y pues me daba flojera, ¿no? Ese tipo de explicaciones me parecían como muy simples. Entonces yo sentía que debía haber algo más, ¿no? Que explicara justamente el sentido de la realidad. Y esto pues era, te digo, antes de entrar a la universidad y de profundizar en otras cosas. Yo había ya estado como leyendo algunas otras situaciones y pues nada me parecía como una respuesta, ¿no? Entonces creo que todo el mundo, cuando falta una respuesta, busca en lugares donde no debe, ¿no? Entonces me empecé a involucrar en diferentes religiones, desde el cristianismo, el Testigos de Jehová, me aventé el libro del Mormón, estuve con los mormones, ¿no? O sea, pasé por varias experiencias
hasta que evidentemente pues me fui a lados más oscuros, ¿no? Empecé a trabajar con la parte de la región Yoruba, Palo Mayombe, ¿no? La Santa Muerte, ritos de brujería, santería. Vaya, me involucré mucho en esos aspectos y obviamente pues algo que te va a dar respuestas dentro de muchas otras cosas, pues son juegos como el Hattori Kakurembo o la Ouija. ¿Cómo el primero? Hattori Kakurembo. ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, el Hattori Kakurembo es un juego, digamos, con un muñeco. La historia japonesa cuenta que tienes que hacer un muñeco, lo rellenas de arroz, le pones como varios artefactos dentro, ¿no? Y apagas las luces y juegas escondidas con él, ¿no? Y se supone que tienes que terminar el juego con él porque pues él vive, lo tienes que encontrar, y si no lo encuentras pues tiene como sus repercusiones a nivel negativo, ¿no? Entonces, pues sí, estuve moviendo como ese tipo de cosas, ese toques de cajón, cosas muy, muy profundas, ¿no? Que sí. ¿Nos podrías comentar un poquito más del toque de cajón? Porque sí es... Pues mira, muy, muy versado en el área no soy, ¿no? A lo mejor no voy a decir algo que es correcto, pero el toque de cajón a simple vista, y como yo lo viví, es hacen una ceremonia, las personas que se dedican a la religión Yoruba, ¿no? Okay. Y hablan con los muertos en un cementerio a través del toque de cajón, porque abren un féretro, ¿no? Y pues sacan un cadáver, y con el cadáver pues empiezan a platicar. Entonces yo fui, ¿no? Y me invitaron, yo era menor de edad desde entonces, y yo tenía que estar adentro de la religión para poder ir, ¿no? Entonces a mí me dieron, el santo que me escogió fue el Ewa, ¿no? Okay. El que abre los caminos. Y yo ya estaba ahí, entonces uno le puede hacer preguntas al muerto pues para que te vaya respondiendo sobre las cosas, ¿no? Es como que te lee la carta astral, tú vas y pides unas preguntas, solamente aquí te está hablando un muerto, ¿no? O sea, literalmente el cadáver. El cadáver te está dando las respuestas. Yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? Jamás en la vida había visto algo así, ¿no? Entonces, y lo que me llama la atención es el respeto y la atención con la que lo hacen esas personas, porque es un rito larguísimo, o sea, dura 8 o 10 horas, ¿no? O sea, no es algo que empiece en un ratito, o sea, sí trae consigo como muchos elementos, ¿no? De sacrificio de animales, comida, bebida, muchos alegorías para los santos, ¿no? Y dependiendo del santo también, dependiendo del mes, del día, de la luna, ¿no? Depende del santo al que le van a pedir incluso como presentarse, ¿no? Oye, ¿cómo fue tu experiencia adentrándote dentro de la Yoruba? Pues fue muy, muy relajado, porque yo realmente, yo no estaba como buscando una religión, sino que más bien fue una historia muy curiosa, ¿no? Yo viví en Ciudad de México un ratito en lo que estudiaba la licenciatura, y yo hacía estudios en una licenciatura de psicología, pero también estaba todo el día ocupado, ¿no? Estudiaba música, estudiaba otras cosas. Entonces me veía mucho en transporte público y a cada rato me asaltaban tiro por viaje, ¿no? Una vez hasta se llevaron una chamarra toda rota, ¿no? Yo sabía porque pues me le iban a rotar, me hizo una chamarra rota, ¿no? Entonces me sacó mucho de onda y ya llegué a mi casa casi encuerado, ¿no? Mi mamá, ¿qué onda, no? Te vuelven a asaltar, sí. Y mi papá ya hasta me hacía el chiste, ¿no? De tu calendario, ¿no? De cliente frecuente, ¿dónde está? Entonces mi mamá me dijo, oye, pues lo que necesitas es una limpia, ¿no? Yo conozco a alguien que es una amiga, que el chingada, y le dije, no, no me lleves a esas cosas, a mí no me gusta, ¿no? Sí, sí. Y me dijo, no, que pues dale una oportunidad. Y yo, con toda la incredulidad del mundo, pues sí, no fui. Y ya fui, y me leyeron los caracoles, etcétera. Y me dijo, la madrina me dijo, oye, es que tú vienes muy, como muy reacio, ¿no? O sea, sin fe, ¿no? En la parte de saber lo que pasa con estas cosas. De saber lo que pasa en estas cosas, de saber. Entonces, no te puedo leer los caracoles si vienes como con esta incredulidad, ¿no? Y dije, bueno, pues, ok, te voy a dar chance, ¿no? Entonces metieron los caracoles y luego se puso bien raro el asunto, porque empezó a oler muy extraño, ¿no? ¿A qué olía el lugar? No sé, o sea, no te puedo describir el aroma, no sé, era como un aroma que no era como desagradable ni agradable, solo un aroma muy fuerte, como una presencia, ¿no? Que estuviera como empezando a llegar. Es como las mamás que llegan su perfume por todos lados, cuando pues sí, es lo mismo, ¿no? Así de presencia. Y yo no entendía quién, ¿no? Y estábamos solo esta chica y yo, pero parecía como que había alguien más ahí, ¿no? Se sentía muy extraño. Entonces me decían, mira, es que
aquí cada vez que, porque ella tiraba los caracoles, los quitaba y no me decía nada, y se me hacía muy extraño, y me dice, es que mira, aquí tenemos un problema porque te está reclamando el Ewa. Yo dije así, bueno, ya sé quién es, ¿no? Y me dijo, pues mira, ya me explicó, ¿no? Que era un santo, ¿no? Que tenía como muchos similitudes con la religión católica, que pues era un santo que tenía como que tener en mi casa, que tenía que tener un proceso de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces me hicieron seleccionarlo y dije, ok, lo voy a aceptar, ¿no? Y para introducirme me hicieron una ceremonia donde fui vestido de blanco, y hubo sacrificio de animales, cosa de la que pues, yo no estaba de acuerdo, pero pues tenía que estar ahí. Y cargaba yo, no sé, no recuerdo hace mucho tiempo fue, pero era en una cabeza así muy similar a esa, ¿no? Ponen así como varias cositas y al final te terminas tomando esto y terminas por beber, ¿no? La parte incluso de la sangre del animal. O sea, te hicieron beber la sangre del animal. Sí, no directamente, pero sí era como la mezcla de todo eso que pusieron en el cráneo, ¿no? Entonces lo van pasando entre todos los recepcionados, van como teniendo esta parte. Y vas cargando los collares del santo que te selecciona, ¿no? Ok. Entonces yo cargaba dos. Cargaba el de Ewa y cargaba otro, pero el otro no me acuerdo exactamente para qué era. Y entonces yo seguí en eso y fue muy raro, o sea, yo llegué muy cansado a mi casa, como sin energía, como un dementor me iba a chupar el alma, ¿no? O sea, fue muy, muy cansado para mí. Sí. Y después de eso, pues a mí me siguió valiendo un cacahuate porque pues yo no creía nada de esas cosas, o sea, yo estaba muy incrédulo. Y me decía la chica que me dio mi Ewa, ¿no? Oye, no, pues es que se presenta como niño, va a escuchar risas, y yo así como, sí. Y un día fui al Sonora y compré una tabla Ouija. Pero la compré donde se compran las tablas Ouijas, porque el Sonora es muy grande, ¿no? El mercado de Sonora. Sí, en Ciudad de México. Y hay una parte donde te venden así como la mercadotecnia, ¿no? O sea, tienes que entrar a lo profundo con alguien que conozca y te llevan a un lugar donde pues están las tablas Ouijas, ¿no? Te preguntan si la quieres preparada o tú la preparas, ¿no? Yo dije, no, pues prepáramela, ¿no? No sé qué le hacen, pero ya te entregan una tabla preparada. Okay. Y yo fui a mi casa, ¿no? Eso fue como a las 6 de la tarde, más o menos. Un poquito menos, porque sí era muy temprano ahí. Y se tardaron un rato en preparármela, ¿no? O sea, me tuve que ir a dar la vuelta y todo. Me entregaban ya tarde la tabla, no sé qué le hicieron. Y yo me fui a mi casa, ¿no? Entonces yo regreso a mi casa, me espero como a la medianoche, velas negras, a medio toda la instrucción, bla, ¿sabes? O sea, pero ahí te dijeron cómo iniciar el ritual para empezar a comunicar con la Ouija, ¿o fue así como...? Sí, o sea, ellos te preguntan, ¿no? Si ya sabes, si has jugado con alguien. Y la persona con la que yo iba me dijo, sí, ya sabemos, prepara la tabla. O sea, él fue la que la pidió, ¿no? Y la persona con la que yo iba acompañado, porque yo también te digo, pues era muy chico, ¿no? Yo tenía como 18 años más o menos, ¿no? O sea, estaba muy morro. Entonces, la persona con la que yo iba así me dijo como, que la prepararan, que dio como varias instrucciones, ¿no? Y le dijo, sí, ya sabe jugar, no sé qué. Entonces, este cuate con el que yo iba me dijo que prendiera unas velas negras, que hicieron un pentagrama, que pusieron una línea de sal, etcétera, etcétera. Muchas cositas, ¿no? Hice una preparación, pero yo lo hice solo, no había nadie conmigo. Entonces, la primera vez lo jugué, la luz apagada, no pasó nada, y hasta me burlé. Yo dije, esta cosa, ¿no? Ya sabes. Y lo cerré como se supone que se debe cerrar y pues ya no hubo bronca, ¿no? La dejé bajo de mi cama y seguí mi vida, ¿no? Y un día, pues haciendo limpieza, la saqué otra vez y dije, bueno, a ver, ¿por qué no? Ya era de día. Y no se me va a olvidar ese momento en mi vida porque yo te digo, soy muy, muy incrédulo de esas cosas hasta la fecha, a pesar de todo lo que me pasó. Y cuando saco la tabla, hago la preparación y todo esto, preguntó si hay alguien, ¿no? Y se mueve, ¿no? Y yo dije, es cierto, ¿no? O sea, ¿tú tenías tus dedos encima o...? No, o sea, lo empecé. Ajá. Pero cuando dije hay alguien, lo solté, o sea, yo solté el puntero. El puntero, ¿no? Y se movió solo, ¿no? A la parte de sí, ¿no? Y me dio mucha risa y dije, no manches, no es cierto. Y lo segundo que pregunté fue, ¿quién eres, no? Y y no se movió. Y dije, asunto mío, ¿no? Y ya en mi mente pues estaba tratando de explicar bueno, yo vivo en una casa que es muy grande, hay mucha altura, hay mucho frío, es madera, la madera, bla, bla, bla. No sé, en mi mente estaba tratando de racionalizar las cosas, sí, de un sentido como
normal, ¿no? El científico a la explicación como tal de todo esto. Entonces, después de eso, la siguiente pregunta que yo le hice fue, bueno, ¿qué es la muerte? ¿No? Y me movió muchísimo porque se empezó a mover. Primero, como que se movió dentro de la tabla en un orden así como paralelo, ¿no? Como si frenéticamente. Sí, si no tuviera una dirección. Y yo me quedé sorprendido y dije, ¿qué onda, no? Y yo no tenía nada con qué anotar, pero puse mucha atención y me contestó los hijos de los hijos. Y yo me quedé pensando mucho en eso y dije, ¿qué onda, no? En ese momento dije, ok, ya me voy, salí, me despedí, la cerré, bye, ¿no? Después de eso, pues ya no volví a jugarla. De hecho, intenté deshacerme de ella, la quemé, nunca se prendió fuego, ¿no? La tiré y apareció, ¿no? O sea, era muy extraño para mí. Y no se lo compartía a nadie porque la gente iba a decir que pues, era una locura, claro. O que... Ajá. Mira, de hecho, tenemos grabación pendiente con ellos, que es un podcast que se llama Nocturna. De hecho, es un podcast muy bueno, se los recomiendo, yo soy fan del podcast. Y justamente Satán, que es el host también del podcast de Nocturna, nos comentaba que tuvo una experiencia similar, creo que con un grupo de amigos, como que se reunieron, empezaron a jugar como la Ouija de manera casual, ¿no? Porque justamente la Ouija, pues... hasta que no hubo como esta parte de que la Iglesia Católica interfirió, es que no tenía realmente un contexto negativo, porque realmente la Ouija fue para cuando estaba terminada la guerra de Estados Unidos, y es cuando la gente empieza a recurrir como a este tipo de prácticas espiritistas para poder como despedirse de sus familiares que estaban en la guerra, porque en ese tiempo realmente no sabía si la persona seguía con vida o pues simplemente te iban a entregar el cadáver, ¿no? Entonces realmente la Ouija funcionaba como una lotería, como si estuvieras jugando póker con la gente. Ya después, hasta que hubo este rollo con la religión católica, cuando salió la película justamente también del Exorcista y otras películas, es que pues se le dio como este tinte negativo a la tabla Ouija. Entonces Satán nos comentaba que pues bueno, se reunieron para jugar, dijo que pues la tabla sí les contestó varias cosas, que realmente fue como, pues no fue tan ameno, pero sí vieron como muchas cuestiones que no pudieron explicarle. O sea, no había un sentido común para lo que el tablero les estaba diciendo, no eran como que respuestas tan exactas y cosas que realmente pues ninguno de ellos sabía, no eran como que preguntas muy, muy personales. Y Satán pues toma la tabla y se la lleva a su casa, y dijo él, y yo intenté deshacerme del tablero, me dijo, yo recuerdo que como que lo amarré, lo tiré en un arroyo, me dijo, que había por mi casa, y tal cual apareció en la cajuela de mi carro, del carro que manejaba en ese tiempo. Dijo luego lo mismo, la rompí y la volví a tirar, y me dijo, y la tabla volvía a estar, o sea, la tabla siempre aparecía. Me intenté deshacer como 4 o 5 veces de que rompió la tabla, la metió en un río y seguía apareciendo cada mañana el tablero en la cajuela del carro. Me dijo, hubo una ocasión en que la tiré, creo que un bote de basura, mientras estaba pasando el de la basura, justamente como coincidieron, y se llevó la tabla, y me dijo, pasó muchísimo tiempo y yo ya no supe nada de la tabla, o sea, como que sentí que me había quitado como ese peso de encima. Y en una reunión que fuimos con unos amigos, me dijo, muchísimo tiempo después, me dijo, es más, yo ya ni me llevaba con las personas con las que inicialmente había iniciado el juego de la Ouija. Y cuando una chava del grupo dice, ¿saben qué? ¿Por qué no jugamos la Ouija? Me dijo él, y cuando dijo sacar el tablero de su maleta, era el mismo tablero del que yo me había deshecho años atrás. Me dijo, las mismas rayaduras. Me dijo, es que era el mismo tablero. Me dijo, ¿cómo llegó hasta ahí? No lo sé, pero es muy complicado deshacerse justamente del tablero Ouija. Y retomando un poquito el tema anterior que decías de la sincretización, porque justamente ahí esta parte de, pues sí, o sea, la sincretización de los santos cubanos dentro de la religión católica. El Ewa es supuestamente creo que Huatalá, que es como el dios principal, la verdad no me acuerdo bien, si estoy equivocada, corríjanme, es quien les entrega las llaves a justamente al Ewa, por eso le dicen el abrecaminos, que tiene sus 22 caminos, y pues bueno, sí es como uno de los santos más pues importantes dentro de la Yoruba, Palomayombe. Justamente sus colores son rojo y negro, sí. Y dentro de la religión católica el Ewa pasa a ser el niño de Atocha. Y hace unos días, bueno, ya unas semanas que fuimos a hablar con la madrina, justamente estábamos hablando de ese tema, porque también ella no solo trabaja con la niña blanca, o sea, la Santa Muerte, sino que también tiene contacto con, pues también está iniciada dentro de la Yoruba. Y también me dijo, sí, o sea, realmente sí, el niño de Atocha es el Ewa, pero falta alguien más. Y le dije, ¿cómo? Pero según yo solo son 2. Me dijo, no, te falta uno más. Y yo dije, no, pues no sé. Y me dijo, el diablo, o sea, el señor es el Ewa. Me dijo realmente, y es algo que de hecho también lo habíamos platicado con Juan,
de hecho un saludo a Juan, que él también nos había comentado como esta situación de que realmente todas las entidades es la misma entidad. Es como, hazte cuenta, creo que el ejemplo más fácil de esto es, veamos a las entidades como un huevito, ¿sabes? Este huevito tú lo puedes hacer en huevo frito, lo puedes hacer en repostería, lo puedes hacer en huevo duro, lo puedes hacer en huevito con jamón, pero sigue siendo el mismo huevo. Entonces con las entidades pasa exactamente lo mismo, no hay entidades negativas ni malas. Y es algo que también nos decía la madrina, me dijo, que la gente usa el diablo para hacer cosas malas, sí, pero también el diablo lo puedes usar para hacer cosas buenas. También puedes trabajar de manera positiva con el diablo. Bueno, pues es que creo que justo lo que tú dices, la gente tiende mucho a satanizar desde la cultura, ¿no? O sea, la moral, la ética. Pero los paradigmas. Sí, incluso la Biblia satánica, ¿no? El que lo ha leído, pues tiene... Porque digo, Biblias hay muchas, ¿no? No solamente hay una. Hay variedad enorme de Biblias y cada una tiene un contenido completamente diferente. Pero la Biblia satánica incluso, ¿no? Tiene un contenido más de libre pensamiento, ¿no? Sí. O sea, está como en contra de muchas de las cuestiones detrás de cada una de estas cuestiones. Entonces, yo creo que más bien cuando se buscan respuestas a través de este tipo de cosas no se hacen desde la maldad, sino desde la ignorancia, ¿no? Sí. Y el problema de hacerlo desde la ignorancia es eso, que no sabes lo que te estás metiendo, ¿no? Porque yo desde ahí ya no supe que me metía, ¿no? Sí, sí está complicadito. Sí, no, y lo que sigue se puso peor, ¿no? Porque esa fue la primera parte y yo no me deshice de ella, yo solo la guardé, la almacené y dije, bueno, ya, ¿no? Y seguí mi vida, o sea, no le quise dar importancia. Yo sentí que entre más importancia le diera, más iba a estar como presentándose en mi vida. Entonces dije, ¿para qué, no? Entonces, como tú bien dices, uno va por la calle, por la vida, escuchando, ay, sí, jugar a güey, no sé qué. La sensación es extraña porque ya que identificas una de las cosas, como tú dices, cuando nace la Ouija es como un centro de comunicación, pues yo no necesitaba comunicarme con nadie, ¿no? Yo solamente quiero una respuesta, pero es como tú dices, ese huevito, ¿quién te va a responder del otro lado? ¿Sabes? No sabes quién está ahí. Y yo nunca supe quién estaba ahí. Entonces pasaron unos meses y me dejaron de asaltar, no sé qué. ¿Eso te funcionó? Sí, yo tenía Meleguá, me iba muy bien, yo caminaba muy tarde en la noche y yo sentía como que alguien me decía, vete por aquí, vete por allá, toma esta calle. No, era como, toma todo un camino diferente. Pero, o sea, ¿escuchabas la voz literalmente o era como esa vocecilla de cabeza? Ajá, así como intuición, como, por aquí no, es como ese radar ahí encendido. Y, pero luego, pues tú tienes que ir como determinado tiempo, ¿no? Como a consulta, vaya, ¿no? A ver cómo está tu santo, qué peticiones tiene para ti. Entonces yo fui y me dijo, yo cuando entré, pasó algo muy curioso, ¿no? Regularmente te dan unos caracoles te quitan los pies, ¿no? Con los pies descalzos. Okay. Y el lugar donde yo estaba caliente. O sea, el único lugar donde mis pies estaban calientes. Entonces yo los movía y sentía el suelo caliente. Y le dije, ¿por qué está tan caliente? No, está frío, ¿no? Y lo tocaba con las manos, sentía frío, pero los pies los sentía calientes. Y dije, qué cosa tan extraña, ¿no? Uh-huh. Entonces como que esta chica se sacó de onda y le habló ya a lo Batalá, ¿no? Le dijo, ve por este brother porque algo está pasando, ¿no? Entonces se tardó en llegar al Batalá y empezaron con la lectura. Y es algo que yo hasta la fecha, a nivel psicológico, si quieres, hay muchas explicaciones, hay muchas formas de explicarlo, hay 10.000 libros de maneras, ¿no? El psicoanálisis tiene una manera muy clara de explicar los fenómenos paranormales y su relación con la realidad, ¿no? Y la estructura psíquica y el cómo se devuelven todas estas cosas hacia la realidad. Es muy fácil explicarlas y entenderlas, no tiene mayor ciencia. Pero cuando uno las vive, ya no puede ser objetivo. Entonces, le mandan a hablar a este brother, yo estaba sentado, y empiezan a leer los caracoles y me dicen, es que no hay lectura. Y yo así como... estaba hasta bromeando, pues le dije, pues ¿qué? No te enseñan a leer, ¿no? O sea, yo estaba bromeando mucho con estas chicas, ¿no? Y me dijeron, es que no, tiene que pasar algo más, ¿no? Entonces hubo un momento en el que estaban como tratando de leerlos y de repente yo volteé, o sea, de la mirada que tenía el sol la volteé hacia arriba y la habitación era una habitación blanca. Y no había nadie, solo estaba la silla de madera donde yo estaba sentado y yo. Estabas en un cuarto completamente blanco. En blanco. Y yo decía, ¿qué onda, no? O sea, así me saqué mucho de onda y dije, bueno, ¿qué está pasando? Entonces yo me intenté levantar, pues, porque me sentía como perdido. Y en el momento en el que me enderezo para poderme levantar,
siento una mano negra, grande, gigante, caliente, tomando mi hombro izquierdo, y me sienta, ¿no? Y me dice, tú no te vas a ir de aquí, ¿no? Y yo volteé así, me sacaba onda, pero no podía ver quién era, ¿no? Yo te volteé y como dije, pues, ¿por qué no, no? O sea, ¿quién dice, no? Yo todavía me puse como a la bronca de, ¿por qué no? De tu puerto. Ajá. Y esto es una vivencia como que estaba pasando internamente, porque por fuera era otro escenario, ¿sabes? O sea, hay un video de lo que pasó fuera de lo que yo estaba viendo. Porque mi conversación con esta persona era como, no, yo me voy, ¿no? O sea, yo no me voy a quedar aquí, ¿no? Y entre esto pues eran muchas groserías, porque pues él me hablaba con groserías, yo contestaba con groserías, pero yo no me podía levantar, era su mano recargándome. Y le decía, pues ya suéltame, ¿no? O sea, porque no, tú te vas por andarle jugando al, ya sabes, ¿no? Al héroe, ¿no? Y yo así como, pues, ¿por qué o qué, no? Yo no entendía muy bien lo que pasaba. Y para mí fue muy rápido, fue un momento en el que yo pude soltar su mano y me levanté. Y en cuanto me levanté, regresé al lugar donde estaba, en la silla, y todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba así como muy sacado de onda. Mi mamá estaba en un rincón ahí con una silla, ¿no? Yo dije, ¿qué pasó, no? Yo no sabía qué estaba pasando. Para mí esos fueron 30 segundos, pero en el video hay un video de 10 minutos donde están intentando agarrarme. Y había unos, yo mido unos 76, ¿no? Entonces habían personas de 1,80, 1,85 tratando de agarrarme. No friegues. Y no podía, o sea, yo con una mano lo sentaba, ¿no? Y era como... Y el discurso era el mismo, o sea, el discurso interno que yo estaba teniendo con esta persona de yo no me voy a ir, yo no me quedo, déjame ir. Era lo mismo que yo hablaba, ¿no? Por fuera. Cuando yo vi el video me dio mucho miedo, ¿no? Porque yo no sabía exactamente, mi cara se empezaba como a transformar, ¿sabes? Era como una cosa muy rara, como si mi rostro no fuera mi rostro. Y cuando hablaron de la batalla traían unos machetes, yo no sé por qué eran los machetes, ¿no? O sea, yo vi el video, sacaron unos machetes, empezaron a hacer muchas cosas. Y fue hasta cuando llegó él, él fue el que me sacó, o sea, la mano que me sacó fue de como el trance, no sé cómo llamarlo, fue la de él. Pero yo cuando vi el video, te digo, llegaron 2 personas y con una mano así, los aventé literalmente. Yo vi el video, ¿no? O sea, no tenía que contarte esto si yo no hubiera visto el video, porque yo no me acuerdo, o sea, yo vi el video, ¿no? Entonces termina esto y mi mamá, que estaba muy asustada, le empieza a pasar lo mismo. Su cara empieza a transformarse, empieza a verse diferente y inmediatamente la agarran, y cuando se la agarran, ¡pum!, se desvanece, ¿no? Se desmaya, ¿no? Entonces fue muy cansado, fue para mí muy catártico, muy cansado, fue una cosa muy extraña. Me dieron otro collar, me dieron varias protecciones, etcétera, y me regañaron obviamente por andar jugando con la ouija, y les di la ouija para que ellos se deshacían de ella. Que lo habrán hecho no lo sé, no, yo solo se las di. Y sí me dijeron que pues mi mamá y yo teníamos como la capacidad para montar, le llaman ellos, que es como la capacidad para que pues el espíritu de... O sea, prestar tu cuerpo como método de canalización. Ajá, exactamente. Ok. ¿No? Y yo todavía, a pesar de todo eso, fue como de increíble, así, bueno, no manches, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Sí, o sea, para mí seguía siendo como algo que era un sueño, no era real, ¿no? Y cuando me cayó el 20 fue cuando llegué a mi casa, y en cuanto yo toqué mi cama me dormí 2 días seguidos, ¿no? Entonces me desperté y no supe qué pasó en 2 días. Y para mí ya no tuvo respuesta, ¿no? Esa situación. Yo continué con mi legua un tiempo después, ya después lo dejé ir, ¿no? Y me alejé de todo ese tipo de cosas. Y ahora ya no me acerco yo al contexto de ese tipo de situaciones. Conozco personas, ¿no? que siguen estando como muy enredadas en ese tipo de cosas. A mí no me da miedo. La verdad es que cuando yo vi la mano encima de mí no me dio miedo, más bien me da como curiosidad saber la respuesta de qué era eso, ¿no? Claro. Tú dices, pues era huevito, ¿qué huevito era, no? De hecho, he hablado también con otra persona. Hay como estas entidades, como que no hay un nombre, o sea, como que no le hemos determinado un nombre a estas entidades. Pero lo que realmente pasa es que cuando tú llegas como a este plano terrenal, cuando tú llegas a esta vida, hay un ser, no sé, llámalo Shadow People, lo que tú le quieres decir, ¿no? Ángel Guard. Es que siento que es diferente, siento que son como 2 entidades completamente diferentes. Entonces, esta entidad, este ser oscuro, realmente su naturaleza es vigilarte desde que tú pisas este plano terrenal. Desde antes de que tú nacieras, ya están pendientes esperando de tu llegada. Entonces, ellos todo el día te están viendo, son como una cámara que te están vigilando 24/7. Entonces, cuando tú llegas
a jugar la ouija o a lo mejor ciertas, pues cartomancia, necromancia, algún método adivinatorio, lo que realmente no es que tengan la capacidad o posean la habilidad de leer tu mente, porque como que esa parte no lo pueden hacer, porque es tu mente, es como tu privacidad, no pueden romper esa parte. Pero lo que sí hacen es que como ya te observan durante mucho tiempo, ya saben cómo son las cosas. O sea, no es que te lean la mente, simplemente te han estado observando desde el momento uno que pisaste la tierra, y es por eso que saben la respuesta de las cosas a las que preguntas. Pues sí, o sea, digo, si me lo preguntas como terapeuta, digo, muchas veces mis pacientes me han contado como eventos paranormales que ellos les han tocado y que tienen explicaciones incluso en su propio conflicto interno, ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso? Sí, tengo una paciente que una noche llegó muy asustada a mi consultorio, ¿no? Una paciente con la que llevo muchos años, y me empieza a platicar como que estaba asustada porque ella iba a tomar camino hacia el consultorio y estaba teniendo una discusión con su pareja y sube a la habitación por él, ¿no? Y le dice, oye, ya vámonos, que no sé qué, porque escuchaba ruido y la tele estaba prendida. Entonces empieza como a gritar como que, no puede ser, todo dejas prendido, que no sé qué, que chingada, ¿no? Ya sabes, ¿no? O sea, el conflicto entre parejas, ¿no? Entonces ella apaga la tele y en cuanto la apaga se vuelve a prender sin sintonizar, ¿no? O sea, toda estática, ¿no? Y ella saca mucho de onda, entonces la apaga, pues piensa que es el control, va, la desconecta, y en cuanto la desconecta se vuelve a prender, ¿no? Es lo que me cuenta, o sea, ya desconecté la tele, se volvió a prender, y salí corriendo y empecé a gritarle a mi pareja, no, fulano de tal, no, o sea, esto pasa, ¿no? Entonces él entra así como con temor, porque pues había vivido cosas similares, pero no le había contado. Okay. Y le dice a ella como, no pasa nada, no te preocupes, que es la estática, que no sé qué. Le empieza a dar una explicación ahí medio científica del asunto. Pero él ya le había pasado, ¿no? Y para ella había sido como muy difícil como procesarlo. Entonces apagan la tele, se apaga, y me cuenta ella esta situación, no le doy importancia, le damos como otro tema, ¿no? Tiempo después vuelve a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Que se sube, está escuchando la tele, la apaga, se desconecta. Lo que varió ahí diferente es que esto pasó en la madrugada, ¿no? Y ya volvió a hacerse como un patrón como repetitivo, ¿no? En la madrugada empezar como a ver la tele prendida. Y lo curiosamente es que el canal siempre como que estaba, o sea, los números que se ponían en la televisión para cambiar eran 666, ¿no? 666. Y yo le dije, ya me está inventando, ¿no? O sea, ya me está choreando. Se está choreando, o sea, ¿cómo crees, no? Y ya le creí cuando un día me mandó un video, que por cierto ya lo tengo, ¿no? Así que te lo mando. Por favor. Me manda el video. Y yo no lo puedo creer. Ella desconecta la tele, apaga la televisión, tiene el control en la mano, la clavija está desconectada, se prende en 666. Ya me dijo, ¿cómo me explicas esto? Porque la gente me está diciendo que estoy loca. Entonces a mí me pone en una posición como muy complicada como terapeuta, porque pues obviamente tampoco puedo como empezar a dudar de sus creencias, porque pues claro. Primero, ¿con qué dudas? Con la evidencia enfrente, ¿no? Segundo, pues nuestro deber no es poner en duda las creencias de las personas, ¿no? O sea, cada quien tiene el derecho de creer lo que quiera. Pero tercero es como, bueno, te está causando un conflicto, pues hay que resolverlo, ¿no? La teoría pues muchas veces explicaría que gran parte de estos fenómenos tienen su raíz, ¿no? En la misma percepción de la persona, y que la persona es quien elabora psíquicamente todo esto, ¿no? El mismo podrían explicarse como desde lo que me pasó, o sea, es como una parte de una psicosis colectiva que viven incluso las masas, sí. ¿No? Bueno, histeria y psicosis son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero digo, al fin y al cabo son términos que van muy agarrados de la mano. Y que pasa mucho incluso en la basílica, o sea, tú vas y ves la misa el 12 de diciembre y es la misma situación, ¿no? Entonces, se puede explicar desde muchas maneras, pero cuando tienes un paciente enfrente, cuando tiene un problema, que su problema no es emocional, sino que lo está perturbando un ente, ¿no? ¿Tú qué haces, no? Entonces, claro. Te quedas así como, güey, o sea, ¿qué le digo, no? Más cuando te está enseñando el video, me mandó el video, ¿no? Y me lo enseñó, ¿no? Entonces esta paciente ya empieza a ir conmigo con más frecuencia. Digo, ya lleva un tiempo en terapia y que empieza a ir con más frecuencia a sacar sus citas, porque ella quiere comprobar que no está loca, que lo que está viviendo no estaba mal.
Y entonces esa pregunta de dime qué onda, ¿no? ¿Qué me está pasando? Pues fue como intentar dar una respuesta como de mira, pues lo que pasa es que has vivido como tales experiencias porque no era la primera vez, y ahora que te encuentras sola, que estás cambiando tu vida, no sé, como retroalimentar esa parte, pero sin caer como en el sí, hay un fantasma acosador por ahí, ¿no? O sea, no le puede decir eso, ¿estás de acuerdo? Sí. Hasta que ella tiene un perro, que es un Doberman. Okay. Un perro gigante, ¿no? Lo lleva a todos lados porque pues es como se siente protegida, se volvió como muy temerosa. Y me dice, te voy a enseñar otro video. Y te lo juro, cuando yo lo vi me dio tanto miedo porque el perro estaba ahí, o sea, lo llevó al consultorio, ¿no? Me enseña el video y el perro se levanta en 2 patas. Es un perrote, o sea, es un Doberman, está gigante. El perro se levanta en 2 patas y se le queda viendo fijamente a los ojos. No. Ella toma el video, o sea, ella tiene su teléfono en la mano, lo empieza a grabar y el perro fijo, ¿no? O sea, le estaba viendo a los ojos, fijamente. Yo estaba viendo el video, ¿sabes? O sea, cualquiera con una descripción que no tuviera como ese tipo de respaldo, la mandas a un psiquiatra, ¿no? Pero, o sea, tienes una psicosis, como se acabó, ¿no? Pero estaba viendo eso, ¿no? O sea, estaba viendo un perro que la estaba viendo directamente a los ojos y ella le hablaba por su nombre, ¿no? Max, ¿no? Cálmate, no sé qué, pero no reaccionaba, o sea... El perro se quedó inmóvil. Era inmóvil, ¿no? O sea, un perro catatónico completamente viéndola por un rato. Y me quita el video y ¿estoy o no estoy loca? Entonces te pone en una posición como muy complicada, porque también tú intentas en tu mente racional, digo, en ese momento yo tampoco puedo como ponerme como el sorprenderme o el de como sacarme de onda, sino pues más bien darle la paz que está buscando, como no, pues mira, lo que pasa es que a veces no pasan ese tipo de circunstancias, no sé qué, es que soy esquizofrénica, no eres esquizofrénica, entonces ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces los pacientes empiezan a desesperar cuando les suceden ese tipo de situaciones, que claro, o sea, si tú me lo preguntas como terapeuta, pues para mí todo tiene una explicación, un raciocinio, pero si me lo preguntas como terapeuta con una experiencia paranormal, pues de repente se saca de onda, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta que le puedes dar a alguien en ese tipo de situaciones? Obviamente yo lo que hago pues es apegarme mucho a lo que marca e indica la teoría, ¿no? Es como la explicación de cada cosa va con cada Pero cual. ¿cómo gustas explicar que un perro de esa magnitud se quede parado fijamente viéndote? Pues no se lo explicas, ¿no? Pero pues la ayudas a entender que pues de repente conductas animales que no entendemos, que pues, ¿sabes? O sea, la ayudas a entrar en razón, o sea, porque la mujer está diciendo que está loca, ¿no? Entonces, si tú le dices, no, si estás viendo un perro parado que te está observando fijamente, pues la mujer va a seguir como la psicosis y le va a incrementar y ahora te van a pasar cosas peores. Entonces necesitas como regresar a la realidad, ¿sabes? No vas a negar que estás viendo no un perro, ¿sabes? Porque ya después de eso se volvió, digo, sumamente paranoica y me mandaba fotos y videos donde ya no pasaba nada, pero es que estoy escuchando algo y no escuchaba nada, ¿no? Entonces necesitas como centrarle, decir, no pasa, ¿no? Lo que está pasando es esto. Lo que te decía, la psique es este aparato que nos permite funcionar con la realidad. La única manera de separarlo es a través de un trauma, ¿no? Y muchas veces el trauma explica las condiciones paranormales de todo lo que pasa. Pero cuando tienes evidencia así de fuerte, ¿no? Sí, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo la regresas a la realidad, no? O que en ese momento pues, también te empiezan a cuestionar, pues, ¿qué es la realidad, no? Afortunadamente, con el paso del tiempo, las cosas que pasan en su casa fueron como disminuyendo, ¿no? Okay. Sí le siguen pasando, pero ya no se lo explica a ella a una entidad paranormal o que pues esté loca, sino ya simplemente no le da importancia al tema, ¿no? Pero yo tengo los videos y justamente cuando los veo sí me genera como mucho conflicto, ¿no? Bueno, ¿y esto qué pedo? ¿No? O sea, ¿cómo se explica? Diferencias entre histeria colectiva y alucinación. No era alucinación, dijiste otra cosa. Y psicosis colectiva. Psicosis colectiva. La psicosis causada por la dopamina tiene características positivas, ¿no? Pues mira, más que nada, la psicosis a nivel individual, estás confundiendo como 2 términos. No sé. La histeria viene más desde un conflicto donde surge más como el caos, ¿sabes? Y la psicosis empiezan a surgir creencias, cosas que no están sucediendo y la gente está pasando, ¿no? O sea, vi un video... O sea, la psicosis es mental, la histeria es... No, las dos son... factor externo, pero... Ajá, o sea, las dos son mentales, pero la diferencia es que en que la histeria colectiva... Una vez vi un video de un que se echa a correr por la calle, ¿no? Y este hombre que se echa a correr por la calle, la gente empieza a correr, no sabe por qué.
Eso es histeria colectiva. Lo que pasa en los estadios, que todo el mundo empieza a apoyar a un equipo, no es histeria. La psicosis, la gente empieza a enfermar, la gente empieza a elaborar cosas, empieza a tener síntomas de cosas que no existen. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que el capítulo pasado justamente hablábamos de animales comportándose como humanos. De hecho fue un fenómeno que se viralizó mucho por la historia del perro que come cereal, ¿no? Que cuenta de una familia que se fue a un partido de fútbol y cuando regresó justamente se encontró a su perro sentado en la mesa comiendo cereal con cuchara. A lo mejor dices, güey, suena muy ridículo, a lo mejor muy fantasioso, pero si indagas un poquito y metes, por ejemplo, en los pueblos, bueno, hasta que en las ciudades hay como nuevamente este tipo de comportamiento extraño en los animales, ¿sabes? Y también está como esa teoría de los skinwalkers, de los nahuales, que optan o toman la forma del animal o ciertas entidades que a lo mejor nuevamente poseen la capacidad de usar a los perros como método de canalización. De hecho, a lo que mencionabas, ¿no? Que es como tu cuerpo puede ser utilizado como método para canalizar a lo mejor esos mensajes. Y hace ya bastante tiempo había escuchado algo muy similar, que por ejemplo hay ciertas terapias de regresión, de hipnosis, donde muchas veces como que el cuerpo queda como un cascarón vacío y aprovechan como estas entidades y hablan a través de la persona y literalmente tú te estás comunicando con sepa qué entidad, sepa qué huevito del otro lado de la moneda. Digo, no sé, es como muy... No sé, ¿cómo explicarías esto? Bueno, lo que pasa es que la hipnosis recuerda justamente que lo que hace es abrir el canal de la conciencia y incluso se pueden implantar recuerdos, ¿no? Cosas que no pasaron. Entonces, en la hipnosis creo que es un poquito... No tan confiable. Ajá, no tan confiable, y creo que hablar de cosas paranormales en la hipnosis ni siquiera me parece válido. Okay. Porque, te digo, abres un canal que el propio hipnotista pues puede provocar y evocar recuerdos en ti que él mismo puede manipular, ¿no? Entonces, pero cuando tú ves un perro enfrente de ti, ay, sí, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿sabes? O sea, de la hipnosis te lo creo, pero, ¿no? Ok, pues me manda un video con el 666 ahí, pues dices, ¿qué onda, no? Claro que, digo, ya entrando como que en la historia y uno empieza como a entrar un poquito, pues realmente muchas teorías abren como esta parte de la numerología. Por ejemplo, habla como de precisamente que el 666 no está negativo, sino que es el 9, ¿no? Sí. Vaya, al fin y al cabo muchas cosas en la vida dicen que no tienen como una verdadera comunión, un verdadero entendimiento de las cosas, ¿no? Entonces muchos dicen que es el 3 porque el 3 crea un 8 y el 8 es el infinito, no sé, o sea, hay mucha gente... Ajá. Sí, o sea, hay gente que dice muchas cosas, pues, entonces al tener tantas teorías, de cual te aferras como para tener una realidad, ¿no? Entonces tú te pones a ofrecer teorías a la gente explicativas del por qué 666 y por qué no 999 o 4444, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Okay. Entonces lo más común, lo más lógico es como pues centrar a las personas en un sitio como de la realidad que funcione. Pero el problema detrás de todo esto, o que yo veo, es que justo nosotros tenemos, insisto, nuestro trabajo no es minimizar, no es juzgar, no es poner como en contradicción las partes como religiosas, pero pues volvemos al punto, ¿no? O sea, México es un país sumamente cultural, mega diverso, que tiene muchas leyendas, que tiene formas muy dramáticas, si lo quieres ver, ¿no? De llevar a cabo ciertas leyendas, ¿no? Las urbanas, que pues son leyendas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, muchas veces la cultura hace que creas, que tengas miedo por cosas que no pasan, ¿no? Y eso justamente lo podemos llamar como la psicosis, ¿no? O sea, hay un caso, bastante popular, que es el caso de Estrasburgo, que esto pasó en 1518, que fue la conocida epidemia del baile, ¿no? Todo esto comienza, pues en julio, justamente de 1518, con Trofea, que pues era una mujer de este condado que de la nada empezó a bailar de manera frenética y ni ella sabía por qué, y de pronto ya llevaba 4 días seguido bailando. Al final la mujer pierde la vida y en una semana se unieron 34 personas a bailar con ellos. Fíjate que es un caso bien curioso, ¿no? No solamente fue estudiado por el mismo Freud, sino que hubieron muchos médicos estudiando como esta parte, y al final pues la conclusión siempre llegaba a la misma, ¿no? O sea, que había como histeria colectiva, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que entender que los fenómenos dentro de la mente son más fuertes que la propia mente, ¿no?
Entonces compartimos como ciertos elementos con otras personas, y cuando se desestructura por alguna razón esa forma de vivir la vida, ¿no? Pues encaja perfectamente, ¿no? O sea, hay un capítulo en Doctor House, por ejemplo, ¿no? Donde está en un avión y un güey se enferma y todo el mundo empieza a tener miedo, y hay una psicosis colectiva donde la gente empieza a crear síntomas somáticos, claro, de algo que no pasa, ¿no? Y así es como sucede con la psicosis, ¿no? Por ejemplo, tú ve a las casas de terror de los parques temáticos, ocupan mucho la histeria colectiva, ¿no? O sea, tú te asustas, yo me asusto, todos nos asustamos, ¿no? Y eso es lo divertido. Es lo divertido. Pero realmente, pues, o sea, por ejemplo, esta parte como el baile de Edimburgo es como uno de los más estudiados, porque justamente la representación histérica del conflicto central del mismo cuerpo hablando lo que ellos no pueden hablar, porque si checas bien el contexto cultural, la historia, lo que pasaba en ese momento, pues justamente tenía como que haber cierta revelación de alguna manera, de algún modo, ¿no? Entonces, y es muy, muy conocido el caso. Sin embargo, a pesar de que haya formas metódicas de explicarlo, ¿no? Nunca falta pues la parte como paranormal, ¿no? Como para poder dar como a entender esos sucesos. Que digo, que a mí si me lo preguntas, pues ya la verdad es que simplemente ya lo descarto de mi vida, porque son cosas que yo no deseo descubrir, ¿no? O sea, que te conteste quién sabe qué cosa, que la muerte es los hijos de los hijos, pues yo creo que te asusta, ¿no? Y asustaría a cualquiera. Sí. Entonces, pues yo creo que ya no es tema de creencias, ¿no? Yo creo que ya más bien es tema de realidad, ¿no? Y pues la realidad... De protección. Sí, de proteger a las personas, ¿no? Sí. Y justamente es esta parte que también luego lo hablaba con el narrador y con también Paco Arias en su tiempo, porque en una ocasión, en una grabación sí nos llegaron a asustar, bueno, a mí que estábamos grabando, y en la parte de atrás de mi cuarto se cayeron cosas, y es como esa parte siempre está como muy escorada, entonces... No sé, hubieron como muchas cosas ahí, y te digo porque en una ocasión, mucho antes de que estuviéramos acá trabajando justamente con NAFTE, yo pues grababa los videos a las 2, 3 de la mañana, porque número 1 estaba todo silencio, 2 era como un momento de hiperfoco, 3 pues no hay ruido, no hay carros, o sea, puedes grabar a gusto, realmente no hay perros, no hay nada. Y algo que me habían comentado es que tú sabes... como tienes ese sentimiento o esa espinita que te dice que la historia que te están relatando realmente es verdad, es un hecho verídico. Y me pasó justamente, digo, o sea, yo andaba como que leyendo historias con música, la verdad, digo, no, como que en ningún momento sentía yo que me había sugestionado o algo así, porque estaba como grabando muy ameno. Y cuando empecé a contar esa historia, las cosas empezaron a cambiar, o sea, realmente sí hubo un cambio en el ambiente. Y es algo que yo, pues, hacerte como que no puedo explicar, buscarle una manera lógica, porque digo, realmente yo estaba escuchando música y estaba como muy tranquilo. Y cada vez que grababa, yo siempre traía música en los audífonos, música que nada que ver con lo del podcast, ¿no? Entonces, fue como una sensación extraña, fue una sensación de miedo, y es como que le paré a todo y dije, no, o sea, ya no puedo seguir, dejé, ¿sabes qué? Apagué todo, me esperé y me acosté a dormir. Tiempo después lo platiqué nuevamente con el narrador, y me dijo que él había tenido una experiencia, una vivencia similar, no sé si con un invitado, no, esto le pasó a Paco, perdón, justamente que lo mismo, habían estado como tocando ciertos temas muy sensibles, y él tiene muchos gatos, o sea, él es amante de los gatos, aquí como tu servilleta. Entonces en el estudio me dijo, pues yo tengo, en ese tiempo pues tenía que las cortinas negras, y los gatos siempre estaban en el estudio, porque el estudio estaba lleno de cosas, y para los gatos era un parque de diversiones, tiraban, jugaban, rascaban. Mi hijo y yo siempre tenía que ordenar el estudio porque los gatos me hacían un desmadre. Pero cuando yo empecé a tocar este tema, cuando abrí como esa puerta, ese canal, me dijo, los gatos fácil 3 días estuvieron sin entrar al estudio. Me dijo, ni de chistes se acercaban, de pasar todo el día al estudio ya no se metían. Y lo mismo me comentó Paco, que le pasó lo mismo con unos invitados, de que traían algo, se dedicaban a la exploración urbana, al urbex, y habían dejado algo en su casa y se sentía la vibra. Entonces, pues, fíjate que son o sea, los temas en común que las personas tienen es lo que hace que el miedo prevalezca, ¿no? Lo que crea la historia colectiva, ¿no? O sea, digo, esto lo puedes ver, digo, mucho en la iglesia, ¿no? O sea, ver los videos de las iglesias cristianas, ¿no? Que se desmaya. Que se desmaya. O sea, es como el claro ejemplo de la historia como colectiva. Entonces, pero en algo que sí te doy la razón es que hay ciertos temas que a nosotros nos mueven internamente, ¿no? Y que al movernos, si no los hemos trabajado adecuadamente en un proceso terapéutico,
naturalmente van a evocar de alguna forma. Y si estás susceptible por alguna razón y pues estás temeroso, pues aparecen ese tipo de cosas, pues peor, ¿no? Entonces, cuando hay eventos de esta índole como terroríficos, me hiciste recordar mucho el tema de las psicofonías, ¿no? Sí. O sea, la gente que escucha psicofonías naturalmente trae un tema por allá atoradísimo con diferentes cuestiones que tienen que ver con el duelo, ¿no? Y es algo muy común, o sea, tú ves una persona que va contigo a consulta, oye, es que si me pasa esto, así, ¿qué pasó? ¿No? Recientemente se murió mi mamá, ¿no? Yo escucho psicofonías, o sea, está como muy ligado. Claro. Entonces, pero por muy ligado que esté, de repente es como cuando hay elementos que son notorios, que son claros psicofónicamente. Digo, la ciencia, la neurobiología te lo diría como, sí, tú guardas fragmentos de los sonidos de las personas que escuchas por seguridad, que no sé qué, ¿no? Pero pues sin querer eso te mueve, te pega, te pone como en un canal distinto. Pues evidentemente con el paso del tiempo las cosas se vuelven reales, ¿no? Sí. Y el problema es cuando se empiezan a ser reales, porque entonces ¿quién te cambia de opinión? ¿No? O sea, es como... Sí. De 100 veces una mentira esa es la realidad, ¿no? Y es lo que pasa justamente con las cuestiones. Entonces a veces es más fuerte el hecho de tener que admitir, ¿no? una cuestión de esta magnitud como un hecho pasajero o como una realidad, ¿no? Y muchas veces necesitamos aceptarlo como una realidad, por la cuestión de esperanza, si quieres, ¿no? Sí. Muchas veces es más esperanzador pensar que podemos escuchar la voz de alguien o darte un último despido, un último adiós a esa persona con la que no pudiste. Claro, ¿no? Sí. Entonces, digo, la psicofonía también es otro ejemplo como de histeria colectiva. Entonces, digo, ejemplos pueden haber muchos, pero al final lo que las activa siempre van a ser elementos en común con otras personas. Una historia colectiva, precisamente eso no lo dice, histeria colectiva, no lo puede ser colectiva si no hay otras personas. Mira, ahorita que comentabas esto, creo que esto fue para los 70s, de hecho se estudió como en varias ocasiones. La primera vez no se le dio tanta veracidad, tiempo después como dijeron, 50-50, entonces se quedó como puede ser, no puede ser. Es la escopaestesia. La escopaestesia es esta capacidad como extrasensorial que tiene el ser humano de sentir cuando alguien te está mirando. No sé si has sentido que a lo mejor estás solo en una habitación y dices, es que siento que hay alguien que me está mirando. Sí. Pues bueno, pues esto se llevó a cabo, se replicó este experimento en un laboratorio y justamente era una habitación y del otro lado había como un espejo, pero estos son como estos espejos de los que puedes ver como que el fondo de atrás, uh-huh. Como que puedes ver a la persona de la habitación. Y se quedaron viendo a esta persona y la persona realmente manifestó que sí sentía las miradas de las demás personas. También otro experimento que hicieron relacionado a la escopaestesia fue que si tú te quedabas viendo por tiempos prolongados alguna parte de tu cuerpo, o sea, tu rodilla, tu mano, ibas a empezar a sentir entumecimiento y hormigueo en esa zona del cuerpo que estabas como centrando tu energía en eso. También en comparación a ese estudio hicieron otro respecto a las voces que llegaron a escuchar en esta chica de la que vivió el exorcismo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De Emily Rose? Ajá, pero okay. No me acuerdo cómo se llama la chica, la alemana, ¿no? Que el caso real. Okay. Y lo que hicieron fue comprobar justamente que ahí tenemos dos paquetes de cuerdas, ¿no? Y que al juntarlos pues emiten sonidos completamente diferentes. Por eso guturales, gracias, ¿no? Eso se me olvidó como el término, ¿no? Entonces, las personas somos... Wow, es como si eso no lo sabía, ¿eh? Sí, o sea, tenemos como... Entonces, de repente es como los monjes tibetanos se encargan mucho tiempo de emitir todo esto y hacen coros con ese tipo de ruidos, ¿no? Sí. Entonces, digo, me queda claro que somos personas extrasensoriales o no, ¿no? Por ejemplo, también en la música, no te vayas tan lejos, ¿no? Hay audífonos que están diseñados a 150 decibeles, ¿no? Y hay personas que no pueden escucharlos, ¿no? O sea, las personas que son realmente audiófilos y que escuchan la música en alta resolución, escuchan vibraciones de la música o sintonías como muy precisas, ¿no? Y hay otros que no pueden simplemente, ¿no? Pero eso no es una cuestión paranormal. Lo que sí es cierto es lo que no podemos explicar, que le pasa a las personas como a ti, como a mí, con nuestros pacientes día con día, y que muchas veces terminan siendo problemas reales, ¿no? Y que no se pueden como comprobar o desmentir o poner en un lugar, ¿no? Ese paciente sí. Llega con me está pasando esto, estoy loco. ¿Cómo le dices que no está loco? Cuando tú estás viendo la evidencia, ¿sabes? Claro, sí, allá como, lo que estás diciendo que... Entonces, es bien complicado, pero más que nada, pues la situación, te digo, pues, no es como quitarlo de ningún lugar, sino más bien como aprender que pues, la realidad es esta, ¿no?
¿Por qué? Porque justamente si no vemos la realidad desde un punto de vista objetivo, neurotizas a todo el mundo, ¿no? Hablando de cuestiones sacadas un poco más fuera de la realidad de lo común, hay un centro, creo que es en Brasil, que se llama el Centro de Monjes Tupiara. Es, pues, no sé si qué tan conocido puede llegar a ser, pero digo, eso también fue como por chichazo que encontré la información. Este centro es un centro espiritual que se dedica a curar a las personas, más o menos como lo que mencionabas de Jacobo Greenberg, ¿no? Que tenía como esta mezcla de la psicología con el chamanismo, ¿no? Como lograr mezclar estas dos, pues estas dos vertientes, ¿no? Que yo siento, digo, no lo sé, pero yo siento que tanto la ciencia y la espiritual no tienen por qué estar peleados. O sea, siento que si tú juntas estos dos, los sabes complementar bien, realmente puede dar efectos muy positivos sobre la salud de una persona, ¿no? Porque nuevamente está como este efecto placebo, el ayudar, el creer que hay un ser superior, el creer que hay algo que te está ayudando, pues quieras o no, realmente sí fue un papel fundamental. Sí, dentro de la persona. Sí. Incluso digo, no te vayas tan lejos, ¿no? Al fin y al cabo, la sabiduría china, ¿no? La filosofía japonesa se centra mucho en ese tipo de conocimiento, ¿no? O sea, la medicina alterna se centra mucho en ese tipo de cosas. Pero al final, digo, tocando como un poquito la línea de la realidad, ¿no? Cuando uno puede... La medicina alternativa funciona, ¿no? Tú vas a decir que no. O sea, yo incluso voy al quiropráctico, ¿no? Que muchos están en ese conflicto de si es medicina alternativa o no, ¿no? Los fisioterapeutas están peleados con los quiroprácticos, ¿no? Entonces, la gente lo pone como de lado porque dice, no es cierto, ¿no? Pero pues sí funciona, pero para todos no. Entonces, hay muchas medicinas alternativas que pueden como contener este tipo de contenido. Sí. Que muchos van a decir, bueno, es cierto, ¿no? Sí. Como que pagando un poquito así ya. Yo, por ejemplo, es que se queda regañar. Porque, por ejemplo, yo soy muy fan de las terapias alternativas, ¿sabes? A mí me gusta mucho como esta parte de la lectura de cartas, del tarot, y realmente sí hay gente, y yo te he dicho, tienes que ir a tomar una sesión con esta chava porque las cosas que te dice rompen toda la barrera de lo que es que no hay manera de que sepa cosas tan específicas de tu vida, ¿ya sabes? Entonces, a mí... yo sí suelo mezclar como estas dos vertientes, por ejemplo, de la lectura de cartas con la terapia, porque en ocasiones, la gran mayoría de veces sí me ha funcionado y también como que me ha resuelto cosas como muy pendientes que tenía ahorita. Y hay un conocido que ha como tenido este encuentro con, pues ha tenido experiencias, ¿no? con este centro. La descripción general del centro es que suena muy... a veces tengo conflicto con hablar de este tipo de cosas porque siento que ya... Híjole, ya parezco yo loquito del centro, ¿sabes? Que es como esta parte de lograr conectar con seres trascendidos, seres fallecidos, ¿no? Como seres del alto astral, seres de luz, ángeles, guardianes, como tú lo quieras llamar, denominar. Y esas entidades se canalizan a través de oraciones y pueden llegar a la curación de una persona. Entonces... mandas un correo tal cual, es como entras a la página, mandas un correo y por ejemplo si hoy domingo pides la consulta, la cirugía te la van a hacer el próximo domingo y las cirugías siempre son a las 23 horas, 22 horas, depende, ¿no? Si es un niño al que le van a realizar la cirugía o si es un adulto, ¿no? En este caso fue la cirugía de un adulto y lo que nos comentan es que antes de iniciar como que tienes que poner sábanas blancas, literalmente tienes que estar vestido de blanco. Las fundas de las sábanas, de las almohadas tienen que ser completamente blanco. En el buró también vas a poner una pequeña mantita blanca. Vas a agarrar una jarra de agua y vas a tener un vaso de agua. Tú te vas a servir en este vaso de agua y vas a empezar a hacer como las oraciones que ellos te tienen que mandar, ¿no? Hay como una serie de pasos a seguir, ¿no? Hay como un protocolo para poder como llegar a tener esta cirugía. Es que no quiero decir cirugía psíquica porque no soy fan del tema, ¿sabes? Tengo como un pequeño... encuentro ahí con lo de Jacobo Greenberg, ¿sabes? Como que, bueno, el caso es que esta persona nos comenta que durante este proceso que él estuvo, me dijo, realmente fue como un proceso de 5 minutos en el que me empecé a sentir agotado, empecé a tener sueño y de pronto escuché como si alguien se hubiera golpeado con la base de la cama. Uh-huh. Y en ese momento me dijo, yo no me asusté, como que sí empecé a escuchar ruidos, no me asusté. Simplemente me terminó sucumbiendo el sueño y como en este lapso de vigilia de sueño escuché que me dijeron, ¿ya estás listo?
Y ya ahí me quedé dormido. Me dijo, al día siguiente, cuando yo me desperté, justamente como en la desesperación, porque realmente fue como algo que le vino de improviso, como esta hernia, él comenta que al día siguiente, después de la operación, cuando él se despertó, se dio cuenta que este bultito, esta pequeña protuberancia que tenía en la parte inguinal. ¿Estoy bien? Sí. Sí. ¿Estoy bien? Sí, suena hernia inguinal. Porque luego, ¿qué? Pues había justamente desaparecido, y después de esta cirugía hay también como ciertos cuidados de seguir tomando agua, bañarte también. Cuando terminas de bañar tienes que enjuagarte con agua de sal de grano, o sea, poner sal de grano en el agua. Y mi hijo, realmente logré pasar como una piedrita, de hecho que no me habían como detectado en ningún estudio, y sí hubo como cierta eficacia a la hora de esta cirugía, como de este proceso que hizo. Me dijo, pero siento que algo muy importante nuevamente es la fe que tú le tengas al realizar este tipo de procedimientos. De hecho, hay muchísimas historias de este centro. Hay gente que ha dicho que nuevamente escuchan como hay gente andando en su casa, o sea, tal cual. Estás solo y escuchas que alguien está andando, ahí sientes como alguien se acuesta al lado de tu cama. Entonces, me parece algo curioso, ¿no? Como, no sé, a lo mejor como estos casos como cebra, o estos casos milagros que luego no pasan, que la otra vez también, por ejemplo, hablábamos con una enfermera, que también fue como de puro chichazo que dimos con ella, que nos ha comentado cómo muchas veces la fe de las personas ha logrado como sacarlas de situaciones de enfermedades muy complicadas, sí. de que la medicina ni siquiera puede explicar cómo esta persona que tenía 3 días de esperanza de vida termina viviendo, y al final como ya no necesita de esa cirugía, porque simplemente el mal desaparece, como si no hubieran tenido nada. Sí, tienes toda la razón, o sea, pero digo, creo que más que fe, ¿no? Es como aferrarse a la vida, ¿no? Cuando tú te aferras a la vida pasan cosas, ¿no? Pero digo, parte también de lo que, a ver, es que nosotros como psicólogos, los psicólogos no estamos peleados con todas esas actividades, ¿no? Porque sí, he tenido personas que es como, traigo mi cuarzo, ¿no? Pues, está bien, ¿no? Oye, es un peyote, qué chingón, ¿no? Ando en el alto astral. Ajá. Vida. Y comparte, ¿no? Pero no, o sea, nosotros no estamos peleados con ningún tipo de ideología, ningún tipo de creencia, ¿no? Más bien nosotros estamos capacitados, entrenados para que el conflicto que las personas tienen pues sea más adaptativo a una realidad, ¿no? Uh-huh. Y la realidad que tenemos hoy por hoy pues también está bordeada de una cultura, ¿no? Claro. Una cultura que pues el 2 de noviembre, el 1, ¿no? Ya está alabando a la muerte, ¿no? Entonces pues, sí tenemos como, o sea, el mexicano sí tiene como una cercanía bastante fuerte hacia las cuestiones de la muerte, y por supuesto que pues, somos más susceptibles a ser asustados, ¿no? La verdad, las cosas es que no podemos dejar de ser asustados, ¿no? Claro. Si me lo preguntas a mí, por ejemplo, las personas que hacen, a mí me encantaría, ¿no? Hacer exploración urbana, pero realmente no sabes qué te está asustando, ¿no? O sea, tú no sabes si te está asustando otro brother que anda por ahí también haciendo su video, o alguien ahí dando lata, o sea, siempre como que entrar un poquito en raciocinio nos sirve para entender cuál es la cosa o la causa que nos está poniendo aquí en este mundo, ¿no? Porque al final de las experiencias no importa, ¿no? Creo que vivir la realidad que estamos viviendo es lo único que nos va a mantener como firmes y seguir para adelante, ¿no? Okay. Entonces, sí, pueden pasar, ¿no? Pero pues ya si pasan o no pasan, pues ¿quiénes somos nosotros para mentirlo? Pues, para juzgar. Ajá, sí, o sea, ¿quién voy a juzgar a mi paciente como de, sí, tu perro que baila solo, no puedo, ¿no? Mira, ya para ir cerrando un poquito el podcast, te voy a contar una historia de los seguidores que nos mandaron. Esta historia es de Saúl y nos dice: hola Eli, te escribo desde La Paz, Baja California Sur, México. Hace aproximadamente 10 años, yo solía compartir habitación con mi hermana mayor. Dormíamos en camas separadas, de esquina a esquina del cuarto. Una noche, yo me fui a dormir, primero que él. Él me dijo que no cerrara la puerta con seguro, ya que él iría al baño en unos 5 minutos. Yo llegué normal y me acosté en la cama, a lo que según yo pude observar que entró mi hermano a la habitación y se acostó en su cama como de costumbre, para posteriormente taparse de pies a cabezas. Yo en ese momento me le quedé viendo fijamente porque no había prendido el abanico ni había cerrado la puerta del cuarto.
A lo que entonces yo me levanto y le digo, oye, voy a cerrar la puerta del cuarto, ¿no? Y no obtengo ninguna respuesta. Entonces decidí prender el abanico, lo puse a girar y me fui a cerrar la puerta con seguro. Regreso nuevamente a acostarme a mi cama y como a los 10 minutos escucho que alguien está tocando fuertemente la puerta y la voz que escuché era la de mi hermano del otro lado de la habitación, diciendo que por qué le había cerrado la puerta si ya me había dicho que no tardaría rato en regresar a la habitación. Yo, muy asustado por lo que estaba sucediendo, volteo a su cama y veo que esa cosa sigue ahí acostada sin moverse. Me tomó 3 segundos agarrar mucho valor y osadía para pararme y salir corriendo para prender la luz y poderle abrir la puerta a mi hermano. Mi hermano, ya encabronado, me empezó a regañar, a lo que yo le expliqué lo que había visto y entramos juntos al cuarto. Ese bulto que había visto en un principio seguía ahí, incluso con la luz ya prendida. Entonces mi hermano se acercó, lo destapó y para nuestra sorpresa no había absolutamente nada. A pesar de que los dos vimos aquel bulto acostado de una persona ahí. Desde esa noche no duermo ahí y ya casi no entramos a esa habitación. Digo, es que al final, no sé, es bien complicado vivir esas cosas. O sea, digo, ya dejando el plano de lo profesional, yo creo que lo personal sí da miedo. O sea, Sí. O sea, tú ves una de esas madres y pues no sabes qué estás viendo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicas? Si estás viendo el bulto ahí y no eres tú, hay más personas. Entonces siento que ahí es donde entra el conflicto también interno de las personas, que tú dices, es que no solo lo estoy viendo yo, lo está viendo el perro, lo está viendo el vecino, lo está viendo mi hermano. no, yo creo que la respuesta que te evoca ver eso es correr, ¿no? Pero también es como la curiosidad de qué eres. Digo, al final, a mí sí me ha dado miedo, ¿no? El jugar con todas estas cosas cuando yo era más joven, sí, siempre sentí como miedo. Pero creo que era miedo a no saber qué iba a encontrar del otro lado, ¿no? Y cuando lo encontré, ya no quise saber qué seguía. O sea, creo que lo que está allá no es para nosotros. No pertenece a esta realidad, ¿no? O sea, no. Las cosas que pertenecen a lo paranormal son de lo paranormal, ¿no? No tiene sentido. Nosotros no tenemos la habilidad de ver muertos por una razón, ¿no? Y digo, si me lo pones en esa perspectiva personal, o sea, yo no volvería yo a jugar con ese tipo de cosas, yo no volvería a meterme en ese tipo de conflictos. Yo recomiendo a la gente que no haga ese tipo de cosas, porque verdad es mover situaciones que de verdad no están fuera de nuestro entendimiento, de nuestro control, de nuestro poder, y que si lo van a hacer, pues que tengan las consecuencias. Claro. Sí, justamente que siento que también está como la responsabilidad de realmente qué es lo que te estás metiendo y hasta dónde eres capaz de llegar para saber y obtener toda esa información que realmente quieres, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor eso que no vemos es por alguna situación lógica, racional, de por qué no podemos hablar con los muertos, por qué no podemos conectarnos directamente con ellos, ¿no? También hay como esta parte de, pues si tú quieres, lo puedes llegar a hacer. Al final son como habilidades que por paradigmas, creencias, costumbres, pues te cierras como este mundo espiritual, este mundo de lo paranormal. Pero sí siento que también está muy importante tengan cuidado con quien investigan, no se crean todo lo que vean en internet. Nuevamente, nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada, esto simplemente es una plática, quieras o no, de sobremesa, donde simplemente contamos experiencias y pues en ustedes cae el que busquen, el que se informen, que realmente generen su propio criterio, contexto de lo que estamos platicando, ¿no? Porque pues nuevamente desconocemos muchísimo sobre el fenómeno paranormal. O sea, no te vayas muy lejos con la Shadow People, el Dark Shadow, Atman, ¿no? El hombre del sombrero, que realmente son entidades hasta cierto punto comunes, pero desconocemos absolutamente todo sobre estos seres. Entonces tengan cuidado cuando investigan, tengan cuidado lo que juegan, no hagan caso a todo lo que ven en internet, ¿no? Porque luego hay de que rituales, amarres y no le jueguen, porque siempre hay letras chiquitas en el contrato que nadie te dice, y hasta que no estás muy bien empapado del tema hay muchas cosas muy peligrosas, hay cosas que no se dicen justamente también como por lo delicado del tema y lo complicado que puede llegar a ser hablar de esto, ¿no? Porque normalmente son cosas que no puedes estar hablando abiertamente. Entonces
tengan cuidado, no todo lo que pintan bonito de que amor y paz y no pasa nada. Todo en esta vida pide algo a cambio, sea chiquito, grande, mediano, y no es compensación económica lo que te piden. Entonces nada más tengan cuidado. Y nada, recuerden, Rubén, antes de irnos, ¿te gustaría mandar unos saludos? ¿Algo que te gustaría comentarle a la gente ahí en casita? Nada, o sea, definitivamente, insisto, la función de los psicólogos, y los psicólogos, no es como tener enemistad con ninguna creencia, sino más bien procurar como convivir con la realidad de una forma más sana, ¿no? Pero definitivamente sí le invito a la gente, ni siquiera como profesional, como persona, no se metan en eso. O sea, como tú dices, es bien difícil hablar de este tipo de cosas. Bueno, porque por lo menos para mí sí fue como traumático, ¿no? O sea, claro. Sí viví como un trauma muy fuerte. Entonces, creo que hay que estar emocionalmente muy estables y muy fuertes para enfrentar esto y salir de ahí. Sí. Y si no están preparados psicológica, emocional, físicamente para enfrentarse a una cosa de tal magnitud que no podemos entender, yo creo que es mejor no moverlo, ¿no? O sea, por seguridad emocional, por seguridad psicológica, por seguridad de otras personas a tu alrededor de tu vida. Claro. Porque otros terminan afectados por lo que haces en ese tipo de cosas. Entonces, más que nada como generar conciencia, ¿no? De que para qué comprobar algo que no podemos y no tenemos la función de hacer. Incluso la Biblia lo dice, ¿no? O sea, no cumplimos con esa función, ¿no? Nuestra función es vivir la vida, ¿no? Entonces, pues vivan la vida, ¿no? No se meten con los muertos, digo, la verdad. Una vida loca. Sí. Pacten ahí, ¿no es cierto? Sí. Pues Rubén, nuevamente muchísimas gracias. Te voy a decir gracias por la invitación. Es que siempre se me va el rollo aquí con los invitados. Muchísimas gracias por la confianza, porque sí, nuevamente hay como mucho prejuicio, mucho paradigma, como el ponerse a hablar de estas situaciones. Sí, mucho, también como mucho, pues mucha, no sé, siento que sí hay... Nos falta ser a lo mejor un poquito más abiertos de mente y no tomarnos las cosas tan a pecho. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la confianza de contar a lo mejor cosas tan personales, ¿no? Eventos tan traumáticos, porque definitivamente no es fácil ponerse a contar, ventilar tu vida privada, ¿no? A los cuatro vientos. Y pues muchísimas gracias por estar acá. El día que tú quieras venir, tienes las puertas completamente abiertas al podcast. También recuerden que si tienen alguna historia que les gustaría pues que saliera en el programa, si tienen alguna evidencia o algo que les gustaría platicar, tienen mi correo que es elhistoria666@gmail.com, pues .com.mx. Pero bueno, también estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, todo lo que termina en podcast. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, en todos estamos como Elimont Serrat. Y pues nada, mis corazones de melocotón, recuerden taparse muy bien sus patitas en las noches para que Rubén no se las vaya a jalar. Así que sin más, bye bye. Es que qué tan fuerte es confrontar a tu paciente de que, güey, pendejo. ¿Listo, preciosísima? Excelente. Si vas a mandar saludos, pues te chingaste porque... No es cierto. Ahora viste, pero está... ¿Por qué lo sabroseas? Es que se ve bien sexy desarrollando el cable, velo. Concentrate, boludo, concentrate, che. Ok. ¿Nos puedes...? Ay, espérate, no, ya me confundí. Okay.